Pues agradecemos la participación de las personas integrantes y damos inicio a la primera mesa titulada La representación política de las mujeres en México, datos, hallazgos y retos, cuya moderación está a cargo de la maestra Mónica Maxicé Duaige, a quien damos la palabra. Bueno, pues me da muchísimo gusto estar aquí, así como en la mesa pasada se presentó propiamente el proyecto de Mujeres Políticas y lo que implicó. Yo lo que les quiero comentar es que las bases de datos pues ya están en línea, ya están disponibles a la ciudadanía y en esa medida pues es que se ha dicho que este es un ejercicio de rendición de cuentas para quienes por parte de los organismos públicos locales electorales que bueno pues como ya se dijo están aquí presentes, presidenta, presidentes y consejeras y consejeras electorales estatales, quienes nos proporcionaron la información para poder construir estas bases. Como ya Flavia lo ha dicho, este es un proyecto original en el sentido de que la información, si bien ya estaba, no estaba en un solo repositorio ni estaba compilado en un solo lugar para que personas que nos interesa conocer cómo va la representación política de las mujeres en México podamos ir construyendo. Entonces, eso ya las bases ya están disponibles en igualdad.ine.mx, las bases de mujeres candidatas, mujeres electas, mujeres en órganos electorales administrativos, etcétera. Y ahora, esta parte de nuestro programa del día de hoy tiene que ver con que también pensamos que era importante, una vez que están las bases, empezar a hacer un análisis de estas bases por parte de quienes participaron en su construcción. Entonces pensamos que era bueno hacer un primer acercamiento. Entonces decidimos hacer un libro, que ese libro se va a presentar hasta el próximo año, pero el día de hoy estamos dando avances de esos libros, al menos en 3 temáticas, y la temática que nos convoca para esta mesa tiene que ver con la base de mujeres en las normas y nuestra mesa se llama Las reglas importan, impulsando la representación política de las mujeres desde las leyes electorales en perspectiva multinivel. Y para eso nos acompaña el maestro Raimundo Alba Huitrón, que es quien junto con Flavia Freidenberg escribieron este artículo de este libro, y nos acompaña para comentar este texto la consejera Yolanda Elías Calles Cantú, que es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, allá, y acá a mi izquierda la consejera la consejera Claudia Zavala, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, a quien agradecemos muchísimo su presencia. La consejera ha sido también una impulsora y una aliada incansable desde que entró al INE. Yo la aprecio realmente muchísimo y me alegro mucho que esté aquí con nosotros. Entonces, bueno, voy a leer brevemente la reseña curricular de Raimundo para que él nos presente cuáles son, como quien dice, los highlights de lo que se sacó de esta base para después ser comentada por nuestras consejeras. Raimundo es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos y licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialización en Comunicación Política por la UNAM. De 2008 a 2013 colaboró en Organización Fuerza Ciudadana, ha publicado artículos de análisis en medios como Enfoque, de Reforma, la revista Voz y Voto, y se ha desempeñado como jefe de redacción de la revista Humanidades y Ciencias Sociales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, y sus temas de investigación son procesos electorales, partidos políticos y participación política. Adelante, Raimundo. Sí, ¿se escucha ahí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todas y todos. Es para mí un enorme orgullo y honor compartir este día y presentarles el trabajo que estuvimos realizando durante, ya lo dijo Flavia, prácticamente 2 años. Específicamente lo que yo voy a hablar es acerca del trabajo de la construcción de la base Mujeres en las Normas, en la que buscamos ir analizando las leyes electorales con perspectiva de género, pero específicamente lo que tiene que ver con las reglas de cuota de género y de paridad durante el periodo 1993-2016. Y la presentación está pensada de la siguiente forma. No sé si pueden ayudar por ahí para poner la presentación. Está por ahí. Está pensada, son cinco aspectos que me gustaría comentar con ustedes. Primero tiene que ver con qué se buscó con esta investigación y qué se puede extraer de la información que compilamos en esta base de datos. En un segundo momento me gustaría recordar el porqué, la importancia de hablar de las reglas y de los diseños institucionales en esta materia, la importancia que tiene este tema a nivel en México, en un sistema electoral federal como el que tenemos. Y en las últimas 2 partes, ver cómo se construye esta base y cuáles son los principales puntos que podemos rescatar de esto. ¿Qué buscó esta investigación? En primer lugar, el objetivo de esta investigación fue evaluar
la fortaleza, evaluar los diseños de las reglas de cuota y de paridad en el país, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Es un ejercicio que lo que busca hacer es hacer un análisis y comparar qué pasa con estas reglas, tanto a nivel federal, en la integración de órganos legislativos, pero también a nivel estatal. En ese sentido, lo que nos permite hacer es ir haciendo una suerte de diálogo entre lo que sucede en las entidades en el nivel federal en una perspectiva diacrónica, y nos permite ir viendo cuáles son los cambios que ha habido en esta materia durante este periodo. ¿Qué podemos decir de esta investigación? Es lo que me gustaría compartirles y que se quedara con ustedes este día. A partir de esta información que compilamos, tanto en la base Mujeres en las Normas como también en las otras bases como Mujeres Electas, lo que podemos ir viendo es que estas reglas de cuota y de paridad en el país han tendido a un fortalecimiento, sí, durante este periodo. Sin embargo, hay un aspecto relevante aquí, y es que este fortalecimiento deriva de una interacción de lo que sucede entre niveles, entre el nivel federal y el nivel estatal. Es decir, estamos hablando de que hay un fortalecimiento, sí, en gran parte por lo que las reformas que se dan a nivel federal, por las presiones que se dan desde ese nivel y por el papel activo que tienen los jueces electorales en esta materia. Sin embargo, esto no deja de lado y, al contrario, hace muy relevante lo siguiente, y es que las innovaciones que se dan en los estados y las reformas que se dan en las entidades son fundamentales para propiciar innovaciones en otros estados, pero también ir propiciando cambios a nivel federal y el resto de las entidades. ¿Por qué es importante aquí, me gustaría regresar a esta discusión, por qué es importante hablar de diseños institucionales? Y es que diversas investigaciones y también organismos y agencias internacionales han señalado la relevancia y han identificado que uno de los principales mecanismos para promover cambios en favor de una mayor representación política de las mujeres y una mayor participación son justamente las modificaciones institucionales. Dentro de ellas, cobra especial relevancia los mecanismos de acción informativa, de acción afirmativa, en cuotas de género y paridad. La idea que subyace detrás de estos mecanismos, creo que hay que tenerlo muy presente, es que finalmente las reglas, los diseños institucionales permiten tener mecanismos y generar incentivos negativos y positivos para que actores políticos, partidos políticos promuevan una mayor participación y representación de las mujeres. Ahora, hay un asunto aquí, a pesar de que hay una amplia adopción y ha habido, como lo ha mencionado Flavia también, una importante opción de mecanismos en otros países y más de 100 países en el mundo de estos mecanismos, hay una amplia variedad de diseños y cada una de las dimensiones que pueden ser diferentes en estos diseños generan y tienen un impacto diferente y repercuten en el éxito y en la efectividad que tienen estas normas para generar una mayor integración de las mujeres en los puestos de representación popular. En particular, hay 5 aspectos que son claves en este sentido. En un primer lugar, está ahí, es el número, porcentaje de mujeres que se consideran en estos mecanismos. En un segundo momento tiene que ver con la aplicación de estas reglas y se aplican a todas las candidaturas, por ejemplo en México a la fórmula completa o únicamente a titulares. El tercer aspecto que es fundamental tiene que ver con la efectividad de las candidaturas a las cuales se aplica la regla, es decir, si es posible tener candidaturas realmente efectivas o, como ha pasado y como ustedes bien conocen, si lo que se hace es únicamente tener candidaturas de mujeres, pero que en este aspecto no necesariamente tienen posibilidades de obtener triunfos. Un cuarto aspecto que es fundamental es la existencia de mecanismos que permitan su inaplicación. En este sentido, que haya algunas condiciones en las cuales no se tenga que aplicar la regla y que por lo tanto pueda evadirse. Y un quinto aspecto que es fundamental tiene que ver con que existan mecanismos para su efectivo cumplimiento y específicamente que haya sanciones para que los actores políticos estén obligados a aplicar estas reglas. ¿Por qué es relevante esta discusión y esta perspectiva en el caso mexicano? Bueno, finalmente tenemos un sistema federal que, si bien ha tenido su nacionalización en los últimos años, en particular a partir de la reforma de 2014, se presentan escenarios diferentes en los cuales compiten las mujeres en el país. Es decir, si bien podemos hablar de un marco a nivel federal,
hay diferencias en lo que sucede en las entidades y esto repercute necesariamente en las diferentes oportunidades que tienen las mujeres para acceder a los puestos de representación popular. Para ello que hicimos, bueno, la construcción de la base Mujeres en las Normas lo que hace es sistematizar las cuotas de género y sus reformas en el periodo 1993-2016. Lo que hacemos es darle seguimiento a las cuotas, a las reglas a nivel federal, a nivel estatal, aplicado, ustedes lo saben, en las candidaturas tanto a nivel en representación proporcional como de mayoría relativa, aplicarles el índice de fortaleza de cuota de género, que a continuación buscaré describir un poco esto, y con lo cual nos permite tener 244 observaciones en este periodo, en esta base de datos. No sé si… por acá. El índice de fortaleza de cuota, que es lo que aplicamos y usamos para sistematizar y comparar y evaluar estas reglas, se conforma por estas 5 dimensiones que les comentaba. Básicamente tiene que ver con el tamaño, porcentaje que considera la ley, la regla, el alcance si se aplica a candidaturas completas, a fórmulas completas, titulares y suplentes, si se contempla un mandato de posición, es decir, que se consideren candidaturas efectivas en el caso de representación proporcional, que haya una alternancia en las listas cerradas, o por otro lado en las de mayoría relativa que tengan criterios de competitividad para la definición de las candidaturas. El cuarta dimensión que se contempla tiene que ver con que existan mecanismos de sanción efectiva, es decir, en este caso el criterio más fuerte es que si no se cumplen con la cuota de género y con esta regla, haya sanciones para que los partidos no puedan competir en las elecciones. Y en la quinta dimensión tiene que ver con esto, justo con los mecanismos de válvula de escape, es decir, si se contemplan condiciones en las cuales la ley no se aplica. En este caso, como ustedes saben, uno de los ejemplos es la elección de la realización de elecciones internas, de elecciones primarias, que durante mucho tiempo permitió que no se aplicaran esas cuotas a través de la realización de estas elecciones. Este índice lo que hace es un índice que va del 0 al 5. Cada una de estas dimensiones se puntúa del 0 al 1, con el 1 es el criterio más fuerte. Al final, cada una de estas dimensiones se van sumando y nos permiten hacer una comparación de la fortaleza de este diseño, en cada una de las reglas. Para esto lo que analizamos son alrededor de 140 reformas electorales, a nivel federal, a nivel estatal. Aquí justo, y creo que es muy importante mencionarlo, el seguimiento de las reglas y las reformas en cada una de las entidades fue fundamental y fue posible en gran parte la información que nos proporcionaron y la ayuda que nos proporcionaron los OBLES a partir de poderles darle seguimiento a los diferentes cambios que han tenido las normas, y en ese sentido lo que hacemos es justo hacerlo de forma transversal y longitudinal en el tiempo. Lo que puedan ver en la siguiente gráfica es los valores que se pueden obtener o que obtuvimos con la aplicación de este índice en las diferentes normas. En la línea de abajo, en nivel horizontal, buscaré explicar lo que está ahí, son cada uno de los años y los valores que va obteniendo este índice en las diferentes reglas. Lo que vemos es que en los primeros años, sobre todo, encontramos un valor mínimo, es decir, estamos hablando de reglas meramente enunciativas, en algunos casos que no contemplan mecanismos para su efectiva aplicación, y es solo después de un periodo de varios años, a partir principalmente de 2008 y de manera mucho más pronunciada de 2014, cuando encontramos que realmente estas normas empiezan a obtener los mayores avances en la materia. Aquí es donde el papel de las reformas federales y el papel que tiene el Tribunal Electoral, por ejemplo, con sentencias que generan la aplicación de la cuota no solo a candidaturas titulares, sino también suplentes, a la fórmula completa, se vuelve fundamental para que justamente estas reglas cumplan con su objetivo y que sean efectivas en lo que buscan. Y bueno, a partir de todo esto hay 5 ideas que me parece que son fundamentales y que se pueden rescatar de este trabajo. Uno es que
Cuando usamos esta información generada en la base de datos, la comparamos con los datos que están contenidos en las bases de mujeres electas, podemos encontrar que en efecto hay una relación positiva entre la fortaleza de la cuota de género y el aumento de la representación descriptiva de las mujeres. Esto, bueno, nos confirma algo que es fundamental, es el papel que tienen las reglas y la importancia que juegan para esta conformación. Al mismo tiempo, nos habla de la relevancia que sí tienen las reformas electorales federales para promover estos cambios. Por ejemplo, es solo a partir de 2008 cuando podemos encontrar los mayores valores a partir de este índice en las reglas, y es solo a partir de 2012 cuando dejamos de hablar de reglas meramente enunciativas, cuando se rompe esta tendencia que había. Y dos aspectos que son clave, y es que finalmente este fortalecimiento es resultado, sí, a nivel institucional, de una interacción que hay entre estos cambios a nivel federal, entre el papel que juegan los jueces electorales con sentencias tendientes a la igualdad de género, en este caso la voluntad que tienen los actores políticos para su aplicación, pero al mismo tiempo reconoce un aspecto fundamental, y es que hay una serie de innovaciones dentro de la autonomía que tienen las entidades que son susceptibles de ser replicadas en otros estados y que van contribuyendo al fortalecimiento de este marco institucional. Desde mi perspectiva, justamente sistematizar esta información, analizarla, ponerla a dialogar entre diferentes entidades es lo que nos permite generar un amplio diagnóstico de lo que ha pasado en el país, de cómo ha evolucionado este tema en las últimas 2 décadas, y nos permite también poder tomar decisiones y evaluar qué funciona y qué no funciona en esta materia. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Antes de darle el uso de la voz a la consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, yo lo que quiero comentar es que, como se dan cuenta, este es un proyecto vivo, porque, digamos, con el periodo en el que se analizó y se construyeron las bases, que como ya les dije ya están vigentes, se hizo este análisis, y pues el análisis es muy claro y muy contundente de cómo funcionan las cuotas y cómo funciona la paridad. Ahora, tenemos ya reformas nuevas a nuestras leyes electorales, ¿no? También hemos dado un seguimiento puntual a eso. Creo que también el INE y también muchos de los soples. Y también vienen los lineamientos de paridad, que los lineamientos de paridad en realidad lo que hacen es que interpretan esas leyes que en muchos casos pues son parcas, algunas dicen muchos, algunos no dicen nada. Entonces, ese proyecto también se debe incluir, ¿me explico? O sea, la idea de tener las leyes electorales actualizadas, que eso es algo que ya hemos estado haciendo en el INE, también los soples, y creo que eso es algo que también, en la medida en que esto es un proyecto conjunto, INE, OPLES, debemos nosotros hacer el trabajo como conjunto, porque también vemos que unos soples están haciendo ese mismo análisis y también lo estamos haciendo nosotros, casi todo el mundo aislado lo estamos haciendo. Entonces quisiera como hacer la invitación de que podamos sumar esfuerzos. El INE está queriendo como encabezar estos trabajos, pero por supuesto que la información que ustedes hacen de su propia normativa, de sus propios lineamientos, nos ayuda mucho, porque después del 2018 lo que tenemos que hacer es justamente complementar esta información con las reformas electorales que se hicieron y con los lineamientos de OPLES y con, digamos, también las validaciones o no de las salas regionales, de los tribunales locales o del tribunal de la sala superior, pues qué pasó, ¿no? O sea, qué sí funcionó y qué funcionó. Entonces, como les digo, es un proyecto vivo y tenemos en ese sentido muchos retos. Bueno, Yolanda Elías Calles Cantú es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Actualmente cursa el máster en Asuntos Electorales, Democracia, Sistemas Electorales y Observación Electoral por la Universidad de Valencia y la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales. De 2010 a 2014 fue consejera electoral del Instituto Electoral de Querétaro, donde ostentó la presidencia en el año 2013 a 2014. Fue también integrante de la misión de observación electoral de la OEA en Estados Unidos. Y actualmente es consejera electoral, como ya se los dije, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, del periodo 2014 a 2020. Adelante, consejera. Muchas gracias. Me complace compartir esta mesa, desde luego, con la consejera Claudia Zavala, con Raimundo Ávila y desde luego Mónica Maxis del INE. Saludo con mucho gusto a todas las presentes, a todos los presentes, para analizar este importante tema de las reglas importan. Muchas gracias, querida Flavia, por la invitación y desde luego, junto con Raimundo, proporcionarnos este interesante material.
Ya Raimundo nos explicó de qué se trata este estudio. La verdad es que me sorprendió. Me parece muy importante este esfuerzo por sistematizar toda la información sobre la normatividad electoral en los estados, en la federación, no solamente el estado que guardan actualmente entre sí, sino comparada a través del tiempo. Cómo se ha dado la evolución de estas normas. Es muy interesante darnos cuenta que los primeros esfuerzos y detonantes de cambio se dan en los estados. Colima fue la primera entidad en introducir cuotas, la paridad. Colima fue la primera entidad en introducir la paridad en sus listas de representación proporcional. Coahuila introduce las cuotas por primera vez y Sonora es quien por primera vez introduce las sanciones por el incumplimiento de la norma. Este es un paso muy importante. Todos estos esfuerzos aislados en un primer momento que se dan en las entidades, finalmente cuando cristalizan a nivel federal adquieren una nueva dimensión y han ido empujando los cambios que ya conocemos, pero los estados han sido el laboratorio natural para estas innovaciones políticas. ¿Qué es lo que detona estos cambios? Realmente vemos que los partidos aprueban una serie de normas que en los años 80, 90 eran básicamente sugerencias, pasan a ser obligaciones a partir de 2002. Pero bueno, desde los primeros esbozos de legislar en esta materia o de introducir normas en el tema de cuotas de género, de acciones afirmativas, los partidos al mismo tiempo introducen válvulas de escape, es decir, cuando vemos que hay excepciones para el cumplimiento de la norma. De pronto vemos como si fueran entes diferentes quienes diseñan la norma y quienes tienen que aplicarla. Finalmente son los partidos políticos quienes a través de su representación en los congresos diseñan la norma y son los partidos políticos quienes en las contiendas electorales pues son sujetos obligados. Y vemos esta discrepancia que parece que la norma la diseñó alguien recién descongelado y ahí les dejo a seres diferentes la responsabilidad de aplicarla. Finalmente son las mismas entidades. Las autoridades electorales venimos quedando en medio, forzando, descifrando, tratando de aterrizar, dar claridad a la norma escrita y forzando el cumplimiento de los sujetos obligados. ¿Por qué esta discrepancia? Porque ha habido detonantes que mueven a los partidos a introducir estas normas, que obligan a los partidos. La práctica nos dice que hay mucha resistencia a incorporar plenamente y a asumir plenamente la obligación de la paridad. Si hay esta resistencia, ¿por qué? ¿Cuáles son los mecanismos que han detonado estos cambios? En un primer momento, los convenios internacionales, los compromisos internacionales firmados por nuestro país en el contexto internacional. Flavia por ahí en diversas oportunidades ha hecho estupendo análisis de que, bueno, México no es un caso aislado, lo que pasa que ya ha pasado o está pasando en otros lugares y la manera de resolverlo pues es lo que tenemos que adaptar a nuestro propio contexto. ¿Qué es lo que ha detonado? Insisto, en un primer momento los convenios, los compromisos internacionales, particularmente de la CEDAW se desprende esta obligación de introducir acciones afirmativas y ahí vienen las cuotas, empieza con una sugerencia, luego se aterrizan por primera vez en un 30% en el caso de Coahuila, después viene la evolución hacia el 40%, la alternancia en las listas de RP y así sucesivamente hasta que llegamos a 2014 a la paridad. Pero si bien los compromisos internacionales en un primer momento detonan el introducir estas disposiciones a nuestros cuerpos normativos, en la práctica vemos
que los mismos partidos se resisten a cumplirlas, si encuentran y se les saca la vuelta y por aquí y por allá. Llegamos a 2012-13 con un parteaguas, con la resolución ya emblemática 12624, que le da reversa a estas prácticas, y a partir de aquí vemos un cambio sustantivo, en donde las autoridades jurisdiccionales pasan de ser la autoridad que básicamente ocupa su energía, su tiempo en dirimir conflictos de campañas, de casillas, pasan a ser tribunales en donde la mayoría de los asuntos atendidos tienen que ver con defensa de derechos humanos. Esto es un cambio muy importante y que es el segundo detonante de los cambios introducidos en los cuerpos normativos. Las sentencias de los tribunales, particularmente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las sentencias, primero la obligatoriedad de cumplir las disposiciones tal como están, después las sanciones por incumplimiento o la claridad sobre el alcance que tienen las diversas disposiciones, y esto va, las sentencias son el faro que va llevando a las modificaciones legales, sobre todo en los estados. Vemos como en 2012 empiezan las presiones por lo que es el tercer detonante de los cambios, que son los grupos de mujeres en las entidades. Han hecho un estupendo trabajo, son las verdaderas heroínas de todo este tema, porque no han cejado en esfuerzos para llevar los cambios hacia, es decir, que cristalicen en la igualdad. Estos grupos de mujeres empiezan a hacer presión en las entidades, están muy cercanas a los tribunales, conocen sus derechos, conocen las sentencias y exigen su aplicación y exigen su introducción en los cuerpos legales. Esto lleva en 2012 para una primera oleada de reformas en los estados hacia brincar de lo que es la lista de RP exclusivamente, luego pasamos a las listas generales, viene todo ese trabajo hasta 2015 en donde se introduce ya no solo la paridad vertical, sino venimos hacia la paridad horizontal, que cristaliza en algunos estados en 2015, se está convirtiendo en la norma hacia 2018, y el tercer escalón, que es la paridad por bloques, es decir, paridad vertical, paridad horizontal, y vamos hacia la paridad por bloques, lo que lleva, cuyo objetivo pues es que las candidaturas no se destinen exclusivamente, es decir, a las mujeres en los distritos o municipios perdedores o menos competitivos para los partidos políticos. Estos son los detonantes que han sido muy importantes para vencer estas resistencias de los partidos en aplicar la norma. Sabemos que se ha cuestionado el hecho de que la democratización puede provenir, o se establece por ahí que la democratización necesariamente viene del centro. La experiencia en el tema de paridad nos dice que no, que proviene de la periferia y ha logrado llevar esta inercia hacia el centro. Quisiera destacar este importante concepto que introducen Flavia y Raimundo, que es el índice de fortaleza de la cuota de género. Esta es una herramienta de investigación que permite comparar las normas de los diferentes marcos legales. Ya nos lo explicó Raimundo, solo destacaré que del análisis se desprende que algunos estados, para el análisis con el corte 2014 y otros en 2015, ya alcanzan los 5 puntos, que es el máximo para establecer la fortaleza de la norma en cuanto a la tutela de los derechos de las mujeres. Tenemos con 5 a Chiapas en representación proporcional, la Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, San Luis, Zacatecas, y quienes la tienen tanto en mayoría relativa como en representación proporcional son Tamaulipas, Sonora, Puebla y Guanajuato. Sabemos que, ya lo mencionó Raimundo, van de la mano, una norma fuerte,
va acompañada de más mujeres que se incorporan al espacio de toma de decisiones públicas, que bueno, ya será motivo de un análisis posterior, como ustedes mismos lo señalan aquí en las conclusiones, el definir o el analizar el impacto que esta paridad o que esta incorporación de más mujeres tiene en la construcción de la democracia. Por lo pronto, un desafío inmediato es más mujeres en estos espacios. La resistencia es que ya no se puede vencer por la ley. Ahorita vemos que la reacción ha sido el tema de la violencia, el incremento de la violencia política hacia las mujeres. Así que bueno, este es uno de los pendientes que estarán por atenderse. Muchísimas gracias. Consejera. Muchas gracias, consejera. Bueno, queremos recordarles que que pueden hacer preguntas, ya les han pasado por ahí las papeletas, por si quisieran empezar a enviarlas acá a las personas que están como ponentes para que al final podamos tener una discusión más directa. Bueno, voy a presentar a la consejera Claudia Zavala. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios en teoría constitucional, teoría de la democracia, sistemas electorales, teoría jurídica contemporánea, teoría del género y multiculturalismo. Cuenta con una formación especializada en carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. De 1994 a 1996 trabajó en la sede central del entonces Tribunal Federal Electoral y de 1996 a 2006 colaboró en la ponencia del magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, desempeñando los cargos de secretaria auxiliar, de secretaria de estudio y cuenta, secretaria instructora y coordinadora de ponencia. Desde 2016 se desempeñó como directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. En 2007 colaboró como secretaria de Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la ponencia del magistrado Leonel Castillo González. También de 2013 a 2016 se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta de la Sala Superior en la ponencia del magistrado Nava Gomar. En la parte académica ha impartido diversos cursos y ha participado como docente en seminarios y diplomados y bueno, como ya lo dije, actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Adelante, consejera. Gracias, Moni. Muy buenos días a todas y a todos. Me da gusto saludarles en este día y poder compartir con ustedes una lectura producto de un gran esfuerzo, como ya vimos que nos explicaron en la primera parte de este evento. Gracias al Instituto de Investigaciones, a Flavia por el esfuerzo, a Mónica porque se esforzaron para hacer posible este momento, a Raimundo porque es uno de los autores del tema que estamos viendo en este momento y por supuesto a la consejera Yolanda, me complace compartir con ella esta mesa. Ya Raimundo nos hizo una explicación, nos dio una explicación de cuál es el contenido de la aplicación ya. Y la pregunta es, ¿de verdad las reglas importan? Pues claro que las reglas importan, porque de esas reglas ha dependido mucho el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres. ¿Y por qué les digo esto? Porque aquí veo magistradas, magistrados que nos acompañan, algunas personas que han caminado en el quehacer jurisdiccional y yo creo que la mayoría de nosotros le damos un seguimiento a la jurisdicción. Y hemos visto cómo casos se resuelven con matices diferentes justamente por las reglas. Las reglas que imperan en un estado a nivel federal ahora sí que es lo que le dan el matiz y el cambio. Tenemos generalidades, todas las autoridades estamos obligadas a tener un análisis con perspectiva de género. ¿Y esto qué implica? Al momento de hacer esos análisis desde la jurisdicción, pero también como autoridades electorales, tenemos que leer estas reglas con la mayor eficacia. Y justo este índice de fortaleza, aquí le dicen de la cuota de género, el IFC que manejan en este ensayo, en esta investigación donde aplican, es muy importante porque primero un elemento que nos dice, a ver, vamos a ver el tamaño, y el tamaño y saber cuántas mujeres, cuánto les están pidiendo. Y vemos en la propia historia del análisis de las reglas que se analizan de las legislaturas,
Y algunos escuetos empezamos por ahí en el 20%, otros le dábamos un pasito más, salvo Chihuahua, hay que decir, en 1994 Chihuahua ya tenía una cuota, a diferencia de todos otros estados, que es producto del análisis que vemos aquí, y en 2005 Colima ya tenía paridad. Entonces, grandes distancias, ¿no? Pero sí las reglas importan ahí. A ver, ¿cuántas mujeres nos han exigido que estén ahí? ¿Cuántas verdaderamente se han convertido en candidaturas efectivas? Esa es otra parte de este índice. ¿Qué pasa si no cumples con lo establecido en la ley? ¿Qué sanciones hay? ¿Cuál es el alcance que tenías en tus exigencias? Y esto es muy importante, porque el alcance y las sanciones se fueron dando y construyendo a través de las reglas, pero de las reglas interpretadas en la jurisdicción. Y eso es muy importante, porque recuerden ustedes que los casos surgieron porque las fórmulas no eran del mismo género, ¿no? Porque era género y cumplían con la cuota, con lo que les pedían el cuánto, pero al momento pues daban una transformación. Entonces, ahí en estricto, aunque la regla previera una sanción, pues sí estaba cumpliéndose, el problema después era en el ejercicio ya del cargo, cómo se transformaban esto. Y luego, lo que se denomina en este índice las válvulas de escape. Y yo creo que de esas no nos vamos a escapar, de verdad que no, porque si bien es cierto que en algún momento estaba posicionado una gran regla que, pero si el proceso de selección interna del partido político era abierto y democráticamente abierto, ahí ya no había la regla. Y esa fue la bandera, aquí lo dice en este ejercicio, y lo hemos constatado muchas y muchos de los que estamos aquí presentes, que esa fue la bandera con la que se siguió trabajando. Pues no aplica, perdón, ahí será para la otra, ¿no? Pero ese es un punto relevante. ¿Por qué? Porque se transforma. Pero primero se había transformado en los estados. Fíjense qué importante es la comunicación que debemos de tener los estados, la federación, las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, porque este trabajo, muchas podrían pensar, o algunos podrían pensar, pues es un trabajo que siempre les va a servir para cifras. No es cierto, señores. Este trabajo también, estas bases también sirven para construir argumentos que van a reforzar por qué estamos emitiendo unos lineamientos de tal forma en las autoridades electorales locales. Vamos a ver y a tomar nuestra historia en un contexto del Estado, en un contexto nacional, ¿no? Y vamos a ver la jurisdicción cómo se ha interpretado para poder justificar qué paso vamos a dar, ¿no? Ahorita ya tenemos las fórmulas del mismo género, ya tenemos la alternancia, ¿no? Que son reglas que nos han servido, claro que nos han servido para impulsar la participación de las mujeres, pero ¿qué más nos hace falta? Lo vamos a ver ahorita. Ahorita las autoridades electorales locales, va a ser un insumo importante para nacional y estatales para justificar las acciones afirmativas que se puedan ir implementando o los avances que queramos dar o la interpretación que le demos a esas reglas de nuestras leyes modificadas. Y eso a su vez también puede servir como insumo para los argumentos que se pudieran dar en alguna resolución para justificar si el quehacer de la autoridad administrativa electoral. Fíjense que ya tenemos un gran avance. Yo les voy a platicar una historia en un minuto porque Mónica es muy estricta, ya vi. En un caso de Coahuila, para poder encontrar el referente histórico de las normas, no lo encontrábamos por ningún lado. Y que ya hay transparencia, ya tenemos obligación de información, pero no estaba en esa, y le estoy hablando de hace 3 años, no les estoy hablando de un referente muy lejano. Encontrarlo
Fue casi ir al Congreso, pásame la copia fotostática de esto y a ver los avances. Y ahora ya lo tenemos concentrado. De verdad que es un gran instrumento que nos servirá para cumplir con una de nuestras obligaciones principales, porque todos tenemos que tener, todas y todos, todas las autoridades, tenemos que tener el enfoque con perspectiva y esa perspectiva de género al momento de definir. ¿Y por qué? Porque todavía no tenemos una situación de una igualdad sustantiva, ¿no? Todavía estamos nivelando el piso. Todavía estamos en este momento y mientras estemos en estas condiciones, esa mirada y ese enfoque no lo podemos perder. El análisis que presentan de este insumo de la base de datos nos da una gran conclusión. Nos dice, a partir de 2008 hay mayor fortaleza en las reglas. Y estas reglas, es cierto, hemos ido caminando y se han ido fortaleciendo. Ya la consejera Yolanda nos hacía referencia a unos estados que ya lograron los 5 puntos. Sin embargo, sí tenemos que ser muy cuidadosos en que no podemos darnos el lujo de bajar, en que todos tenemos que ir hacia el mismo grado de esa fortaleza. El comparativo que nos hacen ya nos dio cuenta de lo benéfico que es que estemos comunicados. Y estas reformas, bien lo apuntaba Mónica, que no entran en esta parte del análisis, porque es de hasta 2016, ahorita nos corresponde a todas y a todos nosotros justo alcanzar los niveles máximos de esa fortaleza para hacer efectivo el principio de igualdad sustantiva. El derecho que tenemos las mujeres y los hombres a estar de manera integral como estamos en la sociedad, en los órganos de representación y en los órganos de gobierno. Y aquí es muy importante que nosotros podamos ver que por una parte la legislación federal a veces se ha quedado atrás de las locales. Y entonces la pregunta que les hago y a todos los que estamos aquí, ¿ya nos hemos comunicado qué ha implementado cada estado ahora en sus nuevas legislaciones? ¿Ya nos pusimos en comunicación? ¿Ya lo estamos dialogando para ver qué vamos a poder prever en nuestros lineamientos? Porque las reglas existen y hay que darles un sentido desde la autoridad a esos grandes vacíos que luego se quedan, ¿sí? Y para eso nos allegamos de todas las sentencias que emite el Tribunal Electoral, en última instancia, si ustedes quieren, si ya quieren tomar la jurisprudencia. Acaba de resolver la Sala Regional Monterrey un asunto importante en RP que tiene que ver con la integración de Coahuila, del Congreso de Coahuila. Si no tengo mal el dato, porque todavía no leo completa la sentencia, 14 mujeres y 11 hombres. ¿Y por qué se aplicó una acción afirmativa? Se inició con las listas con el primer lugar de mujeres en unos casos y se fue alternando. Entonces es importante que estemos al día de eso porque estamos construyendo las reglas que importan mucho, como nos evidencia aquí, y que tenemos que aplicar en este momento, en este proceso electoral. Entonces, si nosotros queremos ir abonando en el camino, bueno, ya tenemos un gran inicio. Gracias, Flavia, gracias al instituto y gracias a todas las personas que contribuyeron a este esfuerzo, a los soples, a todos, de verdad. Ese diálogo ya tiene un producto y este producto nos va a servir para poder realizar acciones efectivas, primero desde las autoridades y después pueden constatarse a través de análisis históricos y no tan históricos, porque la investigación es hasta 2016, para poder ser traducidos en sentencias, para ver que lo que no podemos hacer es dar un paso hacia atrás. Y ojo, esto es importante porque también tenemos principios en proceso electoral. El de la certeza, que muchas veces nos ha jugado en reversa en este tema de la paridad de género.
nos ha jugado así porque nos hemos esperado al último y esas válvulas de escape que siempre están ahí, de las que no nos vamos a escapar, seguro pueden entrar en este proceso electoral. Entonces, la invitación que yo les hago a partir de la construcción de estos elementos que ya tenemos, ahorita el libro todavía no lo tenemos presentado, pero lo haremos próximamente, pero con estos elementos que ya nos compartió Raimundo, vayamos viendo cuáles son las posibles válvulas de escape que vamos a encontrar nosotros, vayámonos comunicando y construyendo de manera homogénea la mejor solución desde cada una de nuestras entidades. Recuerdo mucho Querétaro en una reforma anterior a esta, había aplicado ya ciertas reformas desde el legislativo. El tribunal y el Instituto Electoral en un momento aplicaron acciones afirmativas que no se dejaron implementar hasta ver cómo funcionaban esas reglas. Pero vamos a ver ahora qué oportunidades tenemos y tenemos una gran herramienta. Yo los invito a que las utilicemos, a que la exploremos y a que dialoguemos para poder determinar hacia dónde vamos en este multinivel, no en lo federal, no en local. ¿Cómo nos vamos a ver al concluir el proceso electoral que acabamos de iniciar y que estamos en curso ahorita? Los invito a que hagamos ese ejercicio y de verdad creo que vamos a tener resultados muy positivos. Ojalá los platiquemos así. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Bueno, tenemos algunas preguntas y todavía tenemos un poquito de tiempo para responderlas. Una pregunta que hacen es, ¿cómo se llama el libro que se va a presentar relacionado a los temas de este día? Y bueno, el libro se llama La representación y participación política de las mujeres en México. Es un libro que coordina la doctora Flavia Freidenberg y participan varios y varias de los investigadores que construyeron las bases de datos y que con base en las bases de datos hicieron algunos artículos. Y lo vamos a presentar con seguridad en la Feria Internacional del Libro en Minería, creo que en febrero, pero el libro va a estar este año con seguridad. Ahora, otra pregunta que hacen y que yo puedo responder es que dice que cuál es la opinión de las y los panelistas sobre los retos de las normas ante el fenómeno de la paridad junto con el de la reelección, no porque yo lo pueda responder, sino porque la tercera mesa, digamos la que viene después de esta viene otra y luego la otra, es sobre ese tema y se va a presentar justamente un artículo y va a haber personas expertas para abordar ese tema. Entonces vamos, si quieren, digamos, hablar sobre la paridad y la reelección, pues por supuesto que lo pueden hacer sin problema. Ahora, las preguntas. Una dice, algunas entidades federativas han sido más progresistas que otras, incluso que la federación, a la hora de definir las reglas y las obligaciones de paridad. ¿Qué opinan de las reglas que ha definido el INE para 2015, para la elección de diputaciones, y creen que ahora para 2018 deba definir más reglas? Esa es una pregunta. Y luego, otra pregunta tiene que ver con la violencia política, que dice que si la violencia política hacia las mujeres ha incrementado, ¿por qué no se tipifica a nivel federal y local? Otra pregunta, dice que al interior de los partidos se tiene que dar una cuota para entrar al proceso electoral. No entiendo muy bien la pregunta, pero dice sí, que las reglas importan, pero al interior de los partidos también se tiene que dar una cuota X para entrar al proceso electoral, tanto para hombres como para mujeres. Digamos, supongo que tiene que ver con la integración de los órganos de los partidos. ¿Cómo? Pues alguien lo escribió, María Antonieta Tejeda, o sea que a María Antonieta puede responder, puede preguntar. Si quieren, voy por la siguiente y si se refiere a dinero. Ok. ¿Y cuál es la pregunta? O sea, la cuota… que cómo los partidos solicitan cuotas a sus militantes, mujeres y hombres, para lo que sea.
Entonces la pregunta es si eso se ha estudiado. Ok. Y la última pregunta es también un poco técnica. Dice, ¿qué opinas sobre la designación de regidurías en el estado de Veracruz utilizando el principio de paridad de género que se dio por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Les gustaría empezar? Como gusten. Consejera, ¿quieres iniciar tú? Ahora digamos como al revés. Primero la consejera del INE, luego la consejera del OPLE y luego el investigador. Gracias. Me voy a dar por aludida la primera porque dice INE, ¿no? Entonces, sí. A ver, las 2015 se construyeron en un contexto y en un momento que pueden servir como un piso y para avanzar a lo que sigue, y claro que debemos avanzar a lo que sigue. O sea, sí tenemos que sentarnos a definir cómo van a estar las reglas y cómo vamos a ver la paridad en este proceso electoral, y ya lo estamos haciendo, ¿no? Ya lo iniciamos el trabajo. Violencia política, pues es parte de la discusión. Ahora se está discutiendo en algunos estados, ya se está implementando, en otros tiene sus reservas de cómo, si algunos elementos nada más. Yo creo que esta es una de las grandes válvulas de facto que tenemos para el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Y se tiene que atender. Cero tolerancia a la violencia política, ¿no? En general, y por razón de género con mayor razón, ¿no? Entonces, sí debe de tener un esquema muy reforzado la previsión para poder enfrentar esta situación que desafortunadamente ha ido incrementando. Que yo tenga conocimiento, no tengo conocimiento del análisis del punto de las cuotas. Entiendo que se piden al interior de los partidos políticos. Podría ser un punto, porque es una situación de hecho, según puedo comprender de la pregunta, que se les pide algo para participar. Sería un factor que podríamos analizar para poderlo entender y poderlo atender en su caso. Y discúlpenme, pero ahora sí no tengo presente la asignación de regidurías en Veracruz que hizo el tribunal, por eso creo que me voy a poder ver impedida para comentarlo, porque no lo he leído, no lo he analizado y no podría comentarlo ni para bien ni para mal, ¿no? Pero lo haré, eso sí se los aseguro. Gracias. Gracias, consejera. Consejera Elías Calle. Sí, me voy a concentrar en dos temas, si me permiten. Uno, la falta de legislación sobre el tema de la violencia política hacia las mujeres, tanto en lo federal como en lo local, sí es uno de los graves pendientes que tenemos, y yo diría que es urgente. Estamos ahorita con un instrumento que es el protocolo para atender la violencia política, que es pues es un instrumento con sus deficiencias estructurales y de implementación, pero es lo único que tenemos. Que la principal virtud de este instrumento pues es que permite visibilizar los diferentes tipos de violencia, identificarlos, porque muchas veces ni las mujeres identificamos como violencia ciertas conductas. Violencia inmediatamente vienen asociaciones con golpes o asesinatos o tema físico, pero va mucho más allá, sobre todo en el tema de la política, y hay que aprender a distinguir la violencia política en general hacia hombres y mujeres, que la política y la vida de partidos pues son arenas rudas, pero no debemos de diluir en esto lo que es la violencia política, porque ya lo hemos comentado y este estudio nos lo deja muy claro. Al cerrarse las válvulas de escape que tenían los partidos para darle la vuelta a esta obligación de incorporar más mujeres a estos espacios, en un primer momento de las candidaturas, en un segundo momento desde luego a los puestos públicos, al no haber estas válvulas de escape, las actitudes, las resistencias vienen a rebotar en temas de violencia política hacia las mujeres. Por eso hemos visto que se multiplican los casos en los años recientes,
y 2018 estoy segura que tristemente no será la excepción, así que es un tema en el que los estados y la federación pues debemos estar atentos, y sin más instrumentos ahorita de los que podamos asirnos para desahogar estos temas particulares de violencia. Sabemos que el fiscal y en general la FEPADE son importantes aliados. El Instituto Nacional Electoral, los tribunales y los institutos locales somos las vías a quienes naturalmente se estarán dirigiendo las mujeres para ser atendidas en esta materia. Las cuotas al interior de los partidos políticos, yo creo que es uno de los temas, de los muchos que hay, que merecen que llevemos reflector hacia allá. Sí no se han estudiado, no conozco yo cuando menos análisis en este sentido, pero hay muchos temas de la vida interior de los partidos que siguen siendo tabú, que con esta premisa que tenemos de que no podemos interferir en la vida de los partidos políticos, se han dejado de lado muchas prácticas que favorecen estas estructuras excluyentes de ciertos grupos al interior, no solamente de mujeres, pero también de mujeres, el excluirlas de las oportunidades o de las vías de acceso para los puestos más elevados dentro de la estructura partidista. Es importante señalarlo porque yo creo que sí, me gustó mucho esta pregunta porque es un pendiente el llevar el reflector hacia temas al interior de la vida interior de los partidos políticos. Gracias. Adelante, Raimundo. Bueno, yo tengo 3 comentarios sobre las preguntas. Me centraré en lo siguiente. Brevemente, sobre paridad de reelección hay una mesa más adelante. Solo me gustaría apuntar que finalmente estos diseños de las reglas operan también con otros factores o con un contexto institucional que está ahí presente. Es decir, necesariamente hay una dinámica, hay cambios y en ese contexto también hay aprendizajes, hay errores y hay aprendizajes también. Y seguramente uno de esos factores que tenemos que estar monitoreando y tendrá que estarse vigilando y observando en los próximos procesos tendrá que ser esta interacción que se va a dar. En términos de investigaciones sobre las cuotas y lo que pasa al interior de los partidos, yo no tengo identificado tampoco algo al respecto, sin embargo sí me parece que es uno de los, es parte de estos temas de los cuales podemos tener muchas denuncias, muchos testimonios y que es fundamental entonces voltear a ver esto y poder sistematizar estas experiencias y poderlas ver también en otros contextos, e ir juntando esa información para poder construir una descripción de qué es lo que está pasando y por lo tanto actuar en ese sentido. Y en cuanto a las entidades, si hay algunas más progresistas que otras, creo que finalmente lo que tenemos es todavía un periodo corto, en realidad tenemos 2 décadas con estos cambios. Y sí hay momentos en el que en algunos estados los cambios van más rápido que en otros. Sin embargo, creo que todavía merece un mayor seguimiento de esto y de los cambios que va habiendo, y no solo de las reformas en términos meramente legales, sino también en su aplicación y en la voluntad política y en la voluntad que hay para aplicar esos cambios desde autoridades administrativas y judiciales en esta materia. Muchas gracias. Bueno, pues queremos agradecer a quienes participaron en esta mesa sus contribuciones y bueno, al público decirles que tienen en su carpeta estos boletines donde en el primero se explica qué es el proyecto, decirles que como ya les dije en la página de igualdad.eni.mx están las bases de datos, les invitamos a que puedan difundirlas para que puedan empezarse a hacer análisis y bueno, ya también se dijeron cuáles son los retos, tanto en la inauguración, yo quiero repetir aquí que como ya les digo, es un proyecto que está en construcción, es un proyecto que todo el tiempo necesita actualización, nos encantará tener las bases de datos actualizadas a nivel municipal, eventualmente con reformas legales que queremos impulsar o al menos reformas reglamentarias internas, quisiéramos saber qué mujeres acceden al poder, ¿no? Todo el tema de la interseccionalidad, cuántas mujeres indígenas acceden, cuántas mujeres con discapacidad, cuántas mujeres trans, porque eso nos va a permitir también segregar nuestros datos y ver exactamente qué grupos son los que tienen acceso a la esfera del poder. Eso obviamente está en el futuro. También Flavia y yo cuando pensamos el proyecto decíamos, bueno, básicamente Flavia decía, es que yo quiero una página donde puedas decir mujeres
postuladas por el Partido Revolucionario de Revolución Institucional cualquiera, en tal estado, en tal fecha, y que nos lo desplegara ahí, pero no lo pudimos hacer pues digamos, por el tiempo y también por la falta de recursos, pero eso es algo que queremos hacer, o sea, porque sabemos que ahorita las bases están básicamente para personas especializadas, digamos, que se pueden empezar a hacer análisis, pero queremos que sea algo muy sencillo y muy accesible, donde uno pueda decir, a ver, quiero ver en este periodo cuántas mujeres fueron electas en el estado de Baja California Sur, tal. Entonces eso es algo que tenemos como reto, eso lo queremos hacer, digamos, como para también ser un poco críticas de lo que estamos presentando el día de hoy. Y bueno, pues finalmente agradecer otra vez a Flavia su entrañable impulso de este proyecto, y a todos y a todas las oficinas de los consejeros, consejeras estatales electorales, presidentes que veo aquí, que pudieron proporcionarnos la información, que tuvieron que trabajar mucho para eso, las unidades de género también y las comisiones de igualdad de género de esos órganos, con el fin de poder tener todo esto compilado el día de hoy. Pues bueno, muchas gracias y vamos a dar paso a la siguiente mesa.